7 de la mañana, 5 minutos, saludamos al doctor Modesto Gerardo Apolo Terán. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, Javier. Un verdadero placer compartir cámara con usted. Gracias por aceptar la invitación. Nos queda debiendo la Asamblea Nacional por el tema de las reformas laborales. Es un tema bien complicado, pero que requiere un cambio absoluto, ¿o me equivoco? A ver, no solo que nos queda debiendo, sino que no debe de haber reforma laboral. Lo que debe es tirarse al tacho de la basura el Código del Trabajo, que tiene más de 80 años, totalmente caduco, que además no sirve absolutamente para nada en base a la realidad que el COVID nos ha demostrado. Ejemplo, recordemos hace poco que en la Bahía hubo un sinnúmero de altercados porque había gente que quería vender en las afueras de la Bahía. ¿Quiénes eran estas personas? Aquellos informales que estaban buscándose el medio de vida. ¿Y quiénes son estos informales? Son el 70% que no tiene trabajo. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es generar una ley que genere trabajo. Esto es, que incorpore a este grupo de informales a la formalidad. Ejemplo, que se inscriban en el SRI, que saquen su registro, que además se inscriban en el Seguro Social con el seguro voluntario y que luego generen estos pequeños emprendimientos con modalidades como son cuentas en participación, que permiten hacer pequeños grupos que van a trabajar en mancomunidad y van a salir adelante. Lo primero es eso, generar plazas de trabajo. Eso es lo primero que debe hacerse. Por lo tanto, hay que tirar abajo el Código del Trabajo en ese sentido. Lo segundo que tienen que hacer es determinar que hay nuevas modalidades de trabajo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Por ejemplo, muchas de las situaciones que se han dado en la pandemia resulta que pasaron de ser consideradas como laborales propiamente dichas a ser servicio. Ejemplo, los periodistas. Con este tema habían periodistas que podían trabajar en un medio, generar 2 o 3 reportajes, se les pagaba por los 2 o 3 reportajes y había otro medio que le quería contratar para hacer otros 2 o 3 reportajes y nada impedía para que se realicen estos 2 o 3 reportajes por otro medio. Y esto generaba la posibilidad de que el periodista tenga mayores ingresos y sea mucho más eficiente. Hay que replantearse en realidad qué se considera como trabajo bajo relación de dependencia formal, como era antiguamente considerado, y qué ha pasado a ser ahora un servicio. Y en muchas cosas, en muchos casos, pasaron a ser servicios. Con usted hemos hablado en muchas ocasiones, doctor, sobre este tema, pero realmente a veces uno se pregunta, pasan los años, viene lo del COVID, y yo no sé, pero no termino de entender cómo no pueden hacer este cambio o este nuevo código laboral que tanto requiere el país y actualizarnos o modernizarnos o estar a la par con lo que está ocurriendo en el mundo. Porque desgraciadamente todo lo ven político. Y entonces cuando todo lo ven político, tienen temor de que el 4% del 30% que tiene trabajo, ese 4% que es el que hace bulla en las calles, que es el que defiende sus privilegios, haga temblar al gobierno de turno. Entonces, el momento oportuno para hacerlo es con el nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene que entrar, como se dice vulgarmente, pateando la pelota. Y así, como recién se estrena, es cuando tiene que hacer los cambios, y los cambios necesarios. Un nuevo código, ya después es tarde. Claro, un nuevo código laboral debidamente, digo yo, realizado a las necesidades actuales. Por supuesto, un nuevo código laboral acorde a las necesidades actuales, definiendo cuáles son los obreros, cuáles son los servicios, cuál es el trabajo bajo relación de dependencia, que tiene que estar 8 horas ahí clavado, por decirlo de alguna manera, en una empresa. Mire usted el teletrabajo, cómo ha beneficiado al hogar de los ecuatorianos. Ya la familia volvió a juntarse, ya las madres están más tiempo con sus hijos. Al empleador no le interesa si el trabajo que tiene que entregar a las 8 de la noche
lo hace a las 2 de la tarde o lo hace a las 3 de la tarde. No le importa. Lo que le importa es que el trabajo que le encargó sea entregado a tiempo con las características que se han pedido. Y de hecho las reformas laborales son parte de esos cambios que requieren, digo, hasta el Fondo Monetario Internacional para poder acceder a más créditos, ¿no? Por supuesto. Imagínese, Javier, y esto no es nuevo. Ajá. Cuando Perú estaba realmente convulsionado con el con Sendero Luminoso, el ministro de Economía peruano utilizó justamente esta metodología. Cogió y dijo, un trámite, un solo día se regulariza a todos los irregulares. Y con eso incorporó de un solo plumazo, en menos de 3 meses, a una cantidad de gente informal que solo encontraba medio de subsistencia en Sendero Luminoso. Le quitó de las garras a esta población, al Sendero Luminoso, y dinamizó la economía de los sectores populares marginales. Y eso fue lo que hizo que este economista, que se llama Hernando de Soto, genere un libro que se llama justamente El Otro Sendero. Porque la tramitología es otro de los problemas que tiene nuestro país. Tramitología que en vez de ayudar, agobia a quien quiere emprender, a quien quiere poner un negocio, porque para sacar o para establecer un emprendimiento, vaya usted a saber el tiempo que se lleva para poderlo formalizar. Mira Javier, pasó ahora con la pandemia. Cuando los venezolanos fueron a Perú, los peruanos le abrieron las fronteras, pero dijeron hasta aquí nomás, hasta este número de venezolanos, pero quieres entrar, vas a trabajar, y para trabajar vas y sacas un RICE y vas a ser formal. Y así fue. Entonces, lo que falta es voluntad política, en realidad falta voluntad política. Es que por decisión política no se han podido tomar medidas que son adecuadas, no solamente en lo laboral, sino también en lo económico, y ahí está el problema de este país, porque por política le tenemos miedo al paro, le tenemos miedo a la manifestación, le tenemos miedo, etcétera, etcétera. Pero es que eso es un mito, porque si resulta que quienes paralizan las calles son que representan el 3% del 40% que tienen trabajo, ¿ya? Y dejamos de lado al 60%, 70% que no tienen trabajo, yo te puedo apostar que si se reunieran a los que no tienen trabajo, a los que se está legislando para que tengan trabajo y sean formales, te puedo apostar que ese 30% se va a ver disminuido y otra sería la historia. Cuando asuma el nuevo gobierno es una enorme responsabilidad y reto que tiene ese régimen que vaya a asumir el próximo año, porque de lo que usted señala, y con este código tan caduco, lo que se requiere es un nuevo código. ¿Tendrá tiempo o alcanzará el tiempo para presentar y que la Asamblea apruebe un nuevo código laboral en nuestro país? Por supuesto, esto es una labor que si un grupo de abogados expertos en la materia se dedican 6 meses, 1 año a trabajar el nuevo código, en 1 año tenemos un código a la medida como debe de ser para que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan venir a invertir. Ejemplo, hay una tara en la legislación ecuatoriana que es la jubilación patronal. No existe en ningún otro lugar del mundo donde exista jubilación patronal. Se crea la jubilación patronal cuando se forma recién la caja del seguro. ¿Por qué? Porque todavía no se estaba formando las condiciones para que sea el Seguro Social el que asuma el pago de la jubilación. Sin embargo, lo mantienen hasta ahora. ¿Por qué? Porque como el Seguro Social es la caja chica de todo gobierno, como los que manejan el Seguro Social le meten la mano a todo, y para que el trabajador de alguna manera tenga algo que los medio contente, entonces siguen manteniendo esta tara. Pero es ilegal e inconstitucional porque nadie estaba obligado, según la Constitución, a pagar 2 veces por lo mismo. Claro. Entonces resulta que tú aportas al Seguro Social, el empleador aporta al Seguro Social para la jubilación patronal, y encima de eso el empleador tiene que generar un fondo para la jubilación patronal. Entonces estás pagando 2 veces. Estás ilegalmente formando un fondo que la ley prohíbe que se haga.
Sin embargo, como eso le conviene al Estado, porque al fin y al cabo es más plata con la que puede contar, tenemos esa tara que está ahí. Doctor. Si nosotros lográramos que se eliminara la jubilación patronal, y esto es como si el empleador asumiera un 2 o 3% más en el seguro social para compensar lo que deja de pagar por jubilación patronal propiamente dicha, tendría una jubilación eso adecuada. Claro, tendría una jubilación adecuada, y entonces el empresario, tanto el inversionista de afuera como el de adentro, sería mucho más atractivo y poder invertir. Mira, te pongo un ejemplo. Doctor. La Universal. Sí, la Universal, una empresa de años de éxitos. ¿Quebró por qué? Porque llegó a ser mayor el número de personas a las que tenían que pagarle jubilación patronal que lo que generaba por sus propios productos. Doctor, quiero agradecerle, nos quedó corto el tiempo, pero quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, desearle un buen día y también un buen año. Gracias igualmente, Javier. Gracias, el doctor Modesto Gerardo Apolo Terán. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana con 16 minutos, ya volvemos.